Buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente en la reunión del sábado, así que le damos la bienvenida a todos los que estamos conectados en este caso. Así que vamos a disfrutar de nuestra reunión de sábado. Vamos a comenzar con la participación de nuestro hermano Mario Rachel, que le pedimos para que tenga una oración. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Sí? Es un tiempo importante el que vamos a tener ahora. Un tiempo de alabanza, un tiempo en el cual vamos a escuchar de la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene que transformar nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, por este tiempo que vamos a compartir ahora, un tiempo tan importante para nuestras vidas, Señor, un tiempo en el cual tu palabra va a ser proclamada. Pedirte, Señor, que estés obrando la vida de cada una de las personas que te van a escuchar en esta noche, Señor. Que si hay alguno que aún no te conoce, que por medio del mensaje pueda llegar a conocerte, pueda abrir su corazón, Señor, para entender tu verdad, esta verdad preciosa de la obra que has hecho en favor de nosotros, Señor. Una obra de la cual nosotros realmente no merecemos el perdón que tú nos das, Señor. Pero por esa obra de Cristo en una cruz, nosotros podemos encontrar la reconciliación con Dios, con nuestro Creador. Padre, pedirte también por cada uno de los hermanos, sabemos que tú nos edificas, Señor, por tu palabra, cuando abres el Evangelio, Señor, cuando abres la boca de cada algún hermano para hablarnos. Sabemos que tú trabajas en tu pueblo, Señor, que está escuchándote en ese momento, en ese tiempo. Padre, pedirte por el resto de la reunión, por las alabanzas también, por el tiempo del mensaje, Señor. Tú estés bendiciendo cada una de las partes que vamos a tener, Señor, que son cada una importantes y que cada una trabaje en las vidas de las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y recordamos el Salmo 33 que dice que nosotros debemos cantar con júbilo, pero también que lo tenemos que hacer bien. Así que les invito a que cantemos Nuestro canto expresa un sentir. Luego de esta canción vamos a cantar Preciosa Sangre. Y luego de esto también vamos a tener una participación especial de la hermana Janina. Así que vamos a disfrutar de este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas,
preciosa sangre, que mi vida cambió, mi pecado, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre, que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Peleo con las voces de mi mente, dicen nada soy. Cada mentira dice que insuficiente soy. Seré definida por mis bajas y por mis altas. Recuérdame otra vez quién soy, te necesito escuchar. Oh, oh, dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando
Jesús, dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú, yo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú, yo soy, tu hija soy. Ha llegado la hora de disfrutar de la palabra de Dios. En este caso vamos a escuchar a nuestro pastor, al tío Jorge. Así que nos aprestamos para disfrutar del mensaje y para estar atentos a lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Buenas noches, hermanos, qué gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes, hermanos y amigos que nos estén escuchando. Vamos a compartir el mensaje más glorioso que cualquier persona puede escuchar, el mensaje que saca de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación, del infierno al cielo a una persona. Así que preste debida atención a lo que vamos a ver en esta noche, porque está en juego su eternidad. Tenga conciencia de lo que vamos a escuchar por la importancia que tiene, no porque lo diga nuestra iglesia o lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos das, tiempo de proclamar salvación. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, que te preocupas por nosotros, y dice tu palabra, no quieres que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la salvación, al conocimiento de Jesucristo. Danos palabras, Señor, danos sabiduría para proclamar tu verdad en esta noche, y que muchos corazones sean impactados por el poder del Espíritu Santo. Señor, guarda nuestra congregación, guarda las personas. Pedimos una vez más por este mundo que tú, Señor, si es tu voluntad, lo libres de este flagelo que es el coronavirus. Confiamos en ti, nos ponemos una vez más en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, quería compartir con ustedes, hermanos y amigos, un pasaje de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 30, dice así la palabra de Dios. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Yo quisiera conversar con ustedes en esta noche de dos palabras. ¿Sí? Dos palabras. Una que aparece en lo que vamos a leer en forma literal. ¿Qué quiere literal? Vamos a leer la palabra en la Biblia. Y la segunda palabra la vamos a inferir. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a inferir, que vamos a saber sin que esté escrita explícitamente esa palabra, que esa palabra tiene que ver con este mensaje de salvación que nosotros vamos a escuchar. ¿Sí? Nosotros recién hemos leído este pasaje. El Señor Jesús era criticado por los religiosos de su época porque dice que Él comía junto con sus discípulos con publicanos y pecadores. Y el Señor Jesús les dice a estas personas: los sanos no es que eran sanos, ellos estaban enfermos por el pecado, lo mismo que los demás que criticaban ellos. Y no es que lo digo yo porque conociera a esas personas, sino porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús dice: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Si usted se considera un pecador, se sabe una persona que ha ofendido a Dios, usted está en una gran ventaja sobre la persona que cree que no tiene
de qué ser perdonado, que hace las cosas bien, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y dice el Señor, no he venido a llamar a justos, se consideraban justos ellos aunque no lo eran, porque como recién decíamos, no hay justo ni aun uno. Dice, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es la primera palabra, la palabra explícita que le decía, la palabra arrepentimiento, ¿sí? El ser humano es el único ser que habita en la tierra que tiene conciencia de que hace las cosas mal. Dios le ha dotado de esa capacidad. Muchas veces podemos descubrir que hacemos cosas mal cuando leemos la Biblia, que allí nos dice lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Pero como decía antes, nosotros tenemos un resorte interior en nuestras vidas que se llama la conciencia, que nos hace saber que no estamos haciendo bien algo. A veces me ha pasado a mí que voy caminando por la calle y encuentro a una persona que está fumando y tiende a esconder el cigarrillo. No sé por qué, porque yo no le voy a decir absolutamente nada. No es bueno fumar, pero él tiene su responsabilidad. Pero hay algo que le dicta a él que no estaba haciendo algo que está bueno. O cuando usted sorprende a su hijo en casa y su hijo saca la mano, porque hay algo que le indica que lo que estaba haciendo no estaba bien, que usted no iba a probar, ¿sí? El ser humano es el único que tiene esta capacidad, la capacidad de arrepentirse. ¿Qué quiere decir la capacidad de arrepentirse? Bueno, que puede discernir el ser humano entre lo que está bien y lo que está mal, y cuando hace algo que está mal, siente el peso de eso que está mal y se arrepiente. Pero nosotros vamos a hablar no de algo que simplemente nos sentimos mal porque hemos hecho algo malo, sino algo que está mal ante Dios y algo que solo Dios puede cambiar. Esta palabra, arrepentimiento, define el ministerio del Señor Jesús. Él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Cristo, a impactar en las vidas de las personas, a cambiar la vida de las personas, para que las personas se arrepientan de haber ofendido a Dios y haberle dado la espalda y se vuelvan a Dios. Esta palabra que el Señor utiliza, arrepentimiento, es una palabra, como decía, sumamente importante, porque es la primera palabra que Él dicta cuando comienza su ministerio y cuando comienza a hablar de para qué Él vino a este mundo. Fíjese, Marcos, buscamos rápidamente, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, y versículos 14 y 15, dice así, dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Aquí está, dice que Jesús viene predicando el Evangelio, la buena noticia de Dios, la buena noticia del Reino de Dios, diciendo, escuche, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera palabra que tiene una conexión directa con el mensaje de salvación, con el Evangelio de Dios, es la palabra arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Quiero decir algo acerca de esta palabra, ¿sí? Jerónimo, que era un hombre de Dios hace muchísimos años, fue el primero que hizo la traducción de la Biblia, ¿sí? Esa traducción se llama la Vulgata Latina, ¿sí? Y él hizo este trabajo. Hoy día, ¿sí?, para hacer una traducción de la Biblia se juntan muchísimas personas y forman equipos para hacer esas traducciones porque es un hecho bien complejo. Y Jerónimo, ¿sí?, hizo un trabajo extraordinario, lo hizo solo él, ¿no es cierto?, un esfuerzo magnífico, ¿no? Pero él, ¿sí?, cometió un error, debe haber cometido más de uno, ¿sí?, no en su mala voluntad de cometerlo, ¿no?, sino justamente tiene que ver quizás con ese esfuerzo que él quería hacer para darle al mundo la traducción de la Biblia en el latín, ¿sí? Y entonces él traduce la palabra arrepentimiento, metanoia, esa es la palabra en el original, en el griego, como penitencia, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es un error? Y bueno, porque
yo decía recién, arrepentimiento, nos sentimos mal porque hemos ofendido a Dios, ¿sí? Y la Biblia nos muestra que ese hecho solo, ese arrepentimiento, solo puede ser perdonado el pecado y transformado la persona solo por Dios. Y cuando usted escucha la palabra penitencia, no sé si le pasa lo mismo que a mí, uno piensa en algo que uno tiene que pagar, ¿sí? Y nosotros jamás podemos pagar la deuda de pecados que tenemos. Y si morimos con esa deuda de pecados, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, perdición eterna, separación eterna. Hoy todavía, especialmente en la escolaridad primaria, a mí me pasaba cuando era alumno, cuando era chico, la maestra venía y nos ponía en penitencia. Y después que reflexionábamos un poco y estábamos y pagábamos, digamos, nuestra deuda del error cometido, nos dejaba libre. Pero no es el concepto de la Biblia, ¿sí? El arrepentimiento, como decíamos, es por deuda con Dios, y el único que puede transformar esa deuda en perdón, esa deuda en libertad, esa deuda en salvación, es Dios mismo. Fíjese, nosotros lo acabamos de leer diciendo, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesús nos dijo, arrepentíos y empiecen a hacer cosas para cambiar la situación en la que están viviendo. No. Creed en el Evangelio, creed en esta buena noticia de que Dios otorga el perdón. Y el Señor Jesucristo, para concretar ese perdón, iría después de unos años a la cruz del Calvario y allí cargaría el pecado de toda la humanidad para que yo me arrepienta, le reciba a Él como Salvador y sea salvo. Le voy a leer un texto que nos muestra esto claramente, ¿sí? Y es una ofensa cuando nosotros pensamos que nosotros podemos resolver el problema de nuestro pecado. Le voy a leer Hebreos rápidamente, capítulo 9 y versículo 24. Fíjense cómo dice. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Por nosotros qué quiere decir? Para favorecernos a nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, para perdonar el pecado, en el Antiguo Testamento el sacerdote sacrificaba animales y vertía esa sangre para perdonar. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, escuche, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, el sacrificio que hizo en la cruz, para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Si usted se sabe un pecador, porque lo es, pero usted tiene que ser consciente delante de Dios que le ha ofendido a Dios, y le pide a Jesucristo que venga a su vida y sea su Salvador, como dice aquí el texto que acabamos de leer, Cristo quita su pecado y le reconcilia con Dios. Pero la segunda palabra, la que está implícita, la que no está explícita, como recién decíamos, la palabra arrepentimiento, es la palabra responsabilidad, ¿sí? La palabra responsabilidad. Los seres humanos nos queremos quitar siempre la responsabilidad, especialmente cuando tenemos que enfrentar a Dios. Yo no sé si usted se acuerda, cuando Adán y Eva pecan en el Edén, ellos se esconden debajo de los árboles, tratan de esconderse de Dios, no enfrentar su situación, no de enfrentar su responsabilidad. Y cuando Dios lo enfrenta a Adán, Adán dice, no, la mujer que me diste vos, esa me engañó y comí. Y cuando fue a la mujer Dios, la mujer dice, no, Satanás me engañó y comí. Pero ¿sabe qué? Usted es responsable. Digo esto porque hay religiones que inclusive una vez muertos las personas le encienden velas como para iluminar la posibilidad de un camino que encuentren, ¿no es cierto?, el camino a donde deberían ir para ser salvos. Y eso es absolutamente falso. Usted es responsable delante de Dios de tomar una decisión antes de morir de si va a ser salvo o no, si va a aceptar a Cristo o no como Salvador, ¿sí? Yo quisiera leer algunos textos rápidamente. Fíjese, Hechos capítulo 19 y versículo 18. Hechos capítulo 19. Dice,
y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Estas personas se hacían responsables de lo que habían hecho, pero dice que habían creído, se hicieron responsables, como decíamos antes, se habían arrepentido de sus pecados y se hicieron responsables delante de Dios y fueron salvos porque creyeron en la obra de Jesucristo. Le leo Romanos capítulo 14 y versículo 12. Dice así la Biblia: de manera, escuche, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted va a dar cuentas un día delante de Dios de usted mismo, de su responsabilidad como pecador, de su responsabilidad si ha aceptado el mensaje de Dios. Y no, como a veces escuchamos, no, el otro hace mal o aquel hace mal. La responsabilidad, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y fíjese, Hebreos 4:13, le voy a leer rápidamente, Hebreos 4:13, dice así la palabra de Dios, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿no? De la presencia de Dios se refiere. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, refiriéndose a Dios, a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Usted es responsable. Usted es responsable. Un día se enfrentará con Dios y tendrá que dar cuenta, ¿sí?, de sus hechos, de sus actos. Si usted se ha arrepentido de lo que ha hecho delante de Dios, si usted se ha arrepentido de haber ofendido a Dios y haberle dado la espalda, y ha reconocido que Jesucristo tiene el poder del Evangelio, de esa buena noticia de salvación, usted será salvo. Dice, le leo 2 textos más y ya terminamos. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, pero Dios dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué le manda a cada persona? ¿Por qué le manda a usted a arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, el Señor Jesús, a quien ha designado, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Dice que cada uno se va a presentar delante de Dios y tendrá que decir qué ha hecho con Jesucristo, si ha creído en Él, si ha confiado en Él como Salvador o no. Y termino con este texto, Juan capítulo 3, es el texto más conocido de la Biblia, pero me interesa el texto que le sigue especialmente. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios lo hace a usted responsable. ¿Cree en el Señor Jesucristo como su Salvador? Porque aquí dice que el que cree o el que no cree, ¿sí? Y esa es una responsabilidad suya. 2 palabras, ¿sí? Recuérdenlas, 2 palabras. 2 palabras que tienen que ver con la salvación de su alma: arrepentimiento y responsabilidad. Deseo de todo corazón que usted en esta noche se arrepienta de sus pecados, responsablemente asuma los errores de su vida y acepte a Jesús como Salvador, que le limpia de todos sus pecados, como un día lo hizo conmigo, y nos lleva al cielo. Decíamos antes, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, queridos hermanos, después de haber disfrutado de la palabra de Dios, tenemos un anuncio muy importante. Esté agendando, porque a partir del 8 de julio, ¿sí?, próximo, vamos a tener nuestra reunión de oración a las 20 horas. Y vamos a disfrutar de 2 reuniones entonces juntos en el templo. Así que es importantísimo que usted agende
y se prepare. Vamos a disfrutar mucho de estar juntos nuevamente en estas dos reuniones. En la Cena del Señor, 8:15, y en los miércoles vamos a tener nuestra reunión de oración a partir de las 20 horas. Bueno, después de esta hermosa noticia, vamos a finalizar nuestra reunión y vamos a escuchar y vamos a orar juntos con nuestro hermano Benito Bongarra. Buenas noches. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se nos ha hablado de responsabilidad. De la responsabilidad que cada hombre y mujer tiene de responder a la invitación tuya, de arrepentirnos y creer al Evangelio. Pero mi corazón va a la persona del Señor Jesús, quien habiendo recibido de su Padre la tarea de nuestra salvación, fue responsable y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para quitar de nosotros la responsabilidad por el pecado y hacerse Él responsable por nuestros pecados, para evitarnos a nosotros pagar lo que tu justicia exigía por ser pecadores, y pagar Él, cargando con tu ira, cargando el pecado de todos nosotros. Y nos queda a nosotros responder a esa obra del Señor Jesús y tomar decisiones personales. Debemos ser responsables del destino eterno que queremos tener. Y tu palabra nos confronta y nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que ejerciendo su responsabilidad personal rehúsa creer en el Hijo, rehúsa creer en Cristo, rehúsa aceptarlo como Salvador, está condenado y la ira de Dios está sobre él. Y pensamos en todos los amigos de la comunidad que nos están escuchando, que nos están viendo. Y te pedimos, Padre, te pedimos que de una manera especial sus corazones sean sacudidos y sean confrontados con la oportunidad que tú das a cada hombre y cada mujer de tomar la decisión y decidan bien, decidan por Cristo, tomen el sacrificio de Cristo como hecho a su favor, se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de la cruz y le digan: Señor Jesús, soy un pecador. Creo que moriste en la cruz por mí. Te agradezco ese sacrificio. Te agradezco que pagaste lo que era mi responsabilidad y te recibo como mi Salvador. Bendice, Señor, bendice a cada hombre y cada mujer que nos está escuchando, cada chico, cada chica, que enfrentados con la obra amorosa del Señor Jesús, tomen en esta noche
la decisión de aceptarlo como Salvador. Te damos gracias por tu gran amor y sabemos que la obra se seguirá haciendo en cada corazón, porque es tu palabra, tu eterna palabra, que ha sido sembrada. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús, el que se hizo responsable por mis pecados y por los pecados de todos mis amigos que nos están viendo, y pagó en la cruz lo que tu justicia exigía. Oh Señor, gracias, gracias por el amor del Señor Jesús, en su precioso nombre. Amén. Que Dios les bendiga.